Dime la verdad. ¿Cuántas veces has hablado de la Virgen de Guadalupe, repitiendo lo que te enseñaron mientras algo dentro de ti sospechaba que esa historia estaba incompleta? Te dieron un relato manso, domesticado, útil para la fe y para el Estado. Te dijeron que se trataba de un milagro para convertir indígenas, de un gesto de ternura celestial, de un símbolo perfecto para unir a un pueblo. Y te pidieron que ahí terminaras de hacer preguntas. Pero nadie te dijo que quizá Guadalupe no vino a hablarle al siglo XVI, sino a ti, aquí y ahora, al borde de una fecha precisa, 2026. Mientras escuchas esta voz, algo se alinea muy lejos de la Tierra. Una línea que comenzó hace 5 siglos se acerca a un punto de choque, como si todo lo que fue sembrado en silencio estuviera a punto de revelarse en un solo destello. El cielo se prepara para escribir una frase que ni los teólogos, ni los escépticos, ni los devotos podrán borrar. El paso del cometa I-3 Atlas. No estás ante una homilía, ni ante una clase de historia, ni ante un documental neutral. Estás entrando en un expediente filtrado, en un relato que ninguna autoridad religiosa aprobaría, que ninguna institución científica reconocería, y que mesmo así insiste en existir una frontera entre mito y evidencia. Si sigues adelante, renuncias a la comodidad de la versión oficial. Aceptas escuchar una historia en la que Guadalupe no es solo un consuelo, sino una testigo, y en la que el cometa I-3 Atlas no es solo roca y hielo, sino un sello cósmico inevitable. La convergencia de 2026 ya está en marcha. La pregunta no es si crees o no crees, sino si te atreves a saber lo que ella vio hace 5 siglos y que solo ahora se atreve a mostrarse. Para entender lo que se aproxima, tienes que volver atrás, pero no a la historia pulida de los libros, sino a la intemperie del siglo XVI. Imagina 1531, no como una estampa devocional, sino como un paisaje desgarrado. Ciudades indígenas ardiendo, templos derribados, lenguas perseguidas, epidemias arrasando pueblos enteros. Los dioses antiguos son declarados demonios, los calendarios sagrados se queman, las cosmologías que organizaban el tiempo y el cielo son condenadas como superstición. La nueva religión entra con cruz en una mano y espada en la otra. En medio de esta fractura aparece una escena que, con los siglos, se volverá casi infantil en su simplicidad. Un indígena humilde, una colina, una señora luminosa, un manto con una imagen. Eso es lo que te contaron, una historia de obediencia. El mensajero dócil, el obispo incrédulo, la prueba milagrosa, el templo erigido. Pero lo que viniste a escuchar hoy no es la versión litúrgica. Vienes a desenterrar la otra capa, la de una intervención que no solo mira el dolor de ese momento, sino que abre una línea hacia un futuro distante. Piensa en ese evento como en el inicio de una línea de tiempo cuidadosamente sembrada. No una línea de fe, como te dijeron, sino una línea de memoria. La colina del Tepeyac se transforma en un punto de anclaje donde 2 mundos colisionan. El indígena, cargado de observación celeste y ciclos cósmicos, y el cristiano, obsesionado con la salvación de almas y la autoridad de una iglesia universal. La figura que surge en ese cruce parece, en la superficie, una virgen indigenizada, adaptada para reconciliar bandos. Pero su lenguaje visual va más allá de cualquier catecismo. Luna bajo los pies, manto cubierto de estrellas, cuerpo enmarcado por un sol. No se trata de un detalle decorativo, es una declaración de guerra simbólica. Durante décadas, esa imagen se impone como instrumento político y religioso. Es usada para acelerar conversiones, para pacificar resistencias, para dar una cara amable al poder colonial. Sin embargo, algo extraño sucede.
Con el tiempo la figura se vuelve más poderosa que aquellos que intentan controlarla. Cruza fronteras, se mete en casas de ricos y pobres, preside revoluciones, acompaña ejércitos, inspira levantamientos. Pasa de ser herramienta de dominación a emblema de rebeldía y más tarde a refugio emocional para una población golpeada por crisis sucesivas. Pero a pesar de tantas metamorfosis, hay un elemento que casi nadie se atreve a mirar con seriedad: su insistencia en mostrar el cielo. En los siglos siguientes, la humanidad cambia de manera brutal. Se inventan telescopios, se cartografían estrellas, se descubren planetas, se lanzan sondas. El firmamento deja de ser un techo estático y se revela como un abismo en movimiento. Aún así, para la mayoría, el cielo sigue siendo fondo, paisaje, allá arriba. Las multitudes siguen acudiendo a basílicas, repitiendo oraciones, haciendo promesas ante la misma figura que, desde el inicio, se plantó como un eje entre la tierra y lo cósmico. Ella permanece en silencio mientras imperios se derrumban, ideologías nacen y mueren, tecnologías se suceden, como si esperara algo. La historia oficial se concentra en lo que pasa aquí abajo: guerras de independencia, constituciones, revoluciones industriales, globalización, secularización. En medio de todo, Guadalupe sigue ahí, en estampas, vitrales, tatuajes, murales, camisetas. Su imagen se desgasta de tanto uso, pero no desaparece. De hecho, cuanto más se moderniza el mundo, más parece multiplicarse su rostro. La Iglesia la proclama patrona de regiones enteras, los estados la usan como símbolo de identidad, el pueblo la abraza como madre. Nadie sospecha que bajo esa avalancha de significados hay otra capa intacta, la de un marcador temporal programado para activarse mucho después. Mientras tanto, el cielo va dejando sus propios rastros: cometas cíclicos, lluvias de meteoros, eclipses totales. Cada cierto tiempo, la humanidad levanta la vista por unos días, se emociona, especula, teme o celebra, y luego vuelve a bajar la cabeza hacia las preocupaciones terrenales. Para la mayoría, un cometa es una curiosidad, una noticia pasajera, una foto bonita. Para unos pocos, es un recordatorio incómodo de que hay trayectorias que no dependen de creencias, ni de votos, ni de decretos papales. En este escenario, el nombre I3 Atlas aparece como una coordenada más en los registros astronómicos, un cometa entre tantos, catalogado, observado, medido. Pero lo que te están escondiendo, o lo que preferiste no ver, es que por primera vez la humanidad tiene la capacidad técnica de seguir con precisión la aproximación de un cuerpo celeste relevante y al mismo tiempo la memoria colectiva de una figura que, desde hace 500 años, insiste en apuntar al cielo. Es como si dos líneas que se ignoraban mutuamente estuvieran por fin destinadas a cruzarse. Vuelve un momento al Tepeyac, no a la leyenda infantilizada, sino a la lógica del gesto. En un territorio donde los pueblos originarios miraban el firmamento para organizar su vida, donde cada estrella tenía función, donde cada ciclo tenía sentido, irrumpe una figura que combina símbolos cristianos con un mapa celeste codificado. Se presenta no solo como mediadora entre un Dios lejano y una población humillada, sino como testigo de un cielo que no pertenece a ningún imperio. Lo que era, para los conquistadores, un milagro conveniente para otra lectura, puede ser el inicio de un mensaje de largo alcance. 500 años no son nada para un cosmos que mide en millones de años, pero para una civilización son casi un abismo. Desde 1531 hasta 2026, la humanidad pasó de mirar el cielo a ojo desnudo a detectarlo con sensores, telescopios espaciales, softwares. Se pasó del mito al cálculo, y sin embargo, algo no cambió: la necesidad de sentido. Las instituciones religiosas se han multiplicado, las científicas también.
cada una disputando el poder de decir lo que es real. Y en medio de esa disputa, una simple imagen pintada en un manto sigue ahí, atravesando siglos, esperando el momento en que su dimensión cósmica sea imposible de seguir ignorando. Ese momento tiene año propio. No es un futuro lejano, no es una era simbólica. Es un número concreto, 2026, y tiene un mensajero concreto, el cometa I-3 Atlas. No viene a destruir la Tierra, ni a cumplir profecías cinematográficas. Viene a pasar, a cruzar un cielo que ahora no pertenece solo a la Iglesia ni a los astrónomos, sino también a ti, que puedes mirar en tiempo real, desde tu pantalla, la trayectoria exacta de su acercamiento. Así, la historia de 500 años deja de ser una sucesión de devociones y crisis para convertirse en lo que siempre fue, pero nadie te dijo, la preparación lenta y paciente de una convergencia. De un encuentro entre una visión sembrada en la carne de una cultura y una evidencia que ningún dogma puede monopolizar. Desde este punto, ya no puedes seguir mirando a Guadalupe como un fósil del pasado. Tampoco puedes seguir viendo el cielo como un decorado sin mensaje. Lo que viene a continuación no pertenece a los sermones ni a los manuales de astronomía. Te pertenece a ti, si decides sostener la mirada. Hasta ahora te he hablado de fechas, contextos, procesos. Ahora necesitas entrar en el territorio donde la historia se vuelve símbolo, y el símbolo se vuelve tensión viva. Aquí no sirve repetir lo que siempre se ha dicho sobre Guadalupe. Aquí te toca mirar por ti mismo, como si nunca la hubieras visto. Coloca mentalmente la imagen frente a ti. No la rodees aún de flores ni veladoras. Solo mírala. Un cuerpo femenino, en silencio, sin una sola palabra escrita. No trae tablas de ley. No sostiene un libro, no señala con el dedo. Está en medio de un óvalo de luz, como si estuviera emergiendo desde otra dimensión de claridad. Sus manos están juntas, no en gesto de poder, sino de recogimiento. Su rostro no mira frontalmente, sino ligeramente hacia abajo, como si viera algo que tú, desde abajo, no alcanzas a comprender del todo. Ahora dirige tu atención al manto. Ese azul verdoso punteado de pequeñas luces. Desde la catequesis te dijeron que eran estrellas, y ahí se detuvo casi siempre la explicación. Pero no te interesa aquí reproducir sermones. Te interesa el hecho de que, en una época donde la población vivía en íntima relación con el cielo, alguien decidió envolver a esta figura en un fragmento del firmamento. Encima, la falda con motivos florales, la luna oscura bajo sus pies, el resplandor dorado que la enmarca como si fuera una fuente de luz rodeada de sombra. Es la escena de un cruce, noche y día, cielo y tierra, arriba y abajo. Ahora, deja esta imagen en suspenso y trae a tu mente al cometa I-3 Atlas. No recuerdes cifras ni tablas, recuerda la forma, un núcleo oscuro, un cuerpo irregular, seguido por una cola luminosa extendiéndose en el vacío, dejándose arrastrar por la luz que refleja y el material que desprende. Un viajero silencioso que entra en escena sin pedir permiso. No tiene rostro, no tiene intención declarada, solo obedece a las leyes que rigen su recorrido. Para la mayoría no es más que un dato de observatorio. Para ti, en este relato, empieza a jugar otro papel, espejo del silencio de esa figura de 1531. Dos presencias mudas, una pintada en un tejido, otra tallada en roca y hielo. Ambas obligan a levantar la mirada cuando aparecen. Ambas rompen la rutina. Ambas atraviesan al mismo tiempo la esfera de lo íntimo y lo colectivo. Guadalupe se cuela en la habitación de quien reza en secreto y en la iconografía de un continente entero. Un cometa se cuela en noches individuales de observación y en transmisiones globales.
Ninguno habla, pero los dos incomodan. Durante siglos se insistió en interpretar a Guadalupe desde abajo. ¿Qué me da? ¿Qué me concede? ¿Qué milagro puedo pedirle? Casi nadie se preguntó desde dónde mira ella. Se asumió que su mirada se dirigía exclusivamente a los pobres, a los sufrientes, a los devotos. Se olvidó que, según la propia lógica de la narrativa, ella viene del cielo. Se le arrancó el horizonte cósmico para encerrarla en una función casi asistencial. Ahora, en cambio, se te invita a invertir el vector. Y si ella es, sobre todo, alguien que mira más lejos, más allá de ese pequeño siglo XVI, más allá de tus dramas personales, hacia un punto que tú todavía estás por alcanzar. El título de esta historia te persigue: Lo que Guadalupe vio hace 5 siglos. No se trata de lo que tú viste, ni de lo que los cronistas escribieron, ni de lo que los teólogos acomodaron. Se trata de lo que vio ella. Preguntarte qué puede ver una presencia que se sitúa entre las estrellas, la luna y el sol no es devoción. Es consecuencia lógica. ¿Podría haber pueblos sometidos? Sí. ¿Podría haber rituales de dolor? Sí. Pero eso ya lo conoces. El riesgo está en admitir que también pudo ver algo que iba mucho más allá de ese momento. El desenlace de una larga curva, el acercamiento de un mensajero celeste, la maduración de una humanidad atrapada en su propia ilusión de control. Imagina la escena que nadie te narró. La figura surge en el Tepeyac, pero su mirada no se detiene en la colina. Atraviesa los siglos que tú llamas historia. Ve culturas levantarse y caer, ve ciudades crecer como organismos desbocados, ve redes invisibles cubrir el mundo, ve pantallas sustituyendo paisajes, ve templos casi vacíos y, sin embargo, multitudes enganchadas a nuevas formas de religión disimulada, consumo, fama, poder. En ese recorrido hay un punto que pulsa distinto, como una coordenada encendida en rojo: 2026. Y luego un trazo brillante que se acerca: I3 Atlas. El cometa, en su indiferencia cósmica, sigue una ruta que no depende de tus plegarias. No se mueve para castigarte ni para salvarte. Tan solo pasa. Lo que lo convierte en sinal incontestable en este relato no es un anuncio místico, sino justo lo contrario: su realidad objetiva. Puedes negarte a aceptar dogmas, puedes desconfiar de visiones, pero no puedes impedir que un cuerpo celeste cruce el cielo en la fecha prevista. Tampoco puedes impedir que ese cruce dialogue, aunque te resistas, con 500 años de una imagen que ha estado apuntando hacia arriba sin ser escuchada en esa clave. En este punto, la historia llega a su clímax. No porque algo espectacular vaya a caer del cielo, sino porque se produce un choque entre dos sistemas de sentido: el de la religión que quiso domesticar a Guadalupe y el de la ciencia que quiso neutralizar al cosmos. La primera insistió en que todo estaba dicho en los catecismos. La segunda insistió en que todo podía ser reducido a cálculo. La convergencia de 2026 obliga a ambos a enfrentarse a una incomodidad. Algo que fue sembrado como símbolo en 1531 encuentra eco en un acontecimiento físico que ninguno de los dos controla por completo. Tú estás en el punto de cruce, no en un altar, no en un observatorio, sino en tu propia conciencia. Puedes ver a Guadalupe como siempre, reducida a estampita funcional, y al cometa como curiosidad pasajera. O puedes por un momento sostener la tensión de verlos juntos, ella envolta en estrellas, y él atravesando esas mismas estrellas en una trayectoria inapelable. La convergencia es ese instante en que te das cuenta de que la separación entre cielo religioso y cielo real era una ilusión útil para mantenerte domesticado. No esperes que nadie te anuncie oficialmente este cruce. No habrá comunicados eclesiásticos admitiendo que la historia fue incompleta.
No habrá informes científicos confesando que hay algo más allá de sus modelos. El clímax es silencioso, íntimo. Es la chispa que puede saltar cuando mires el firmamento en 2026 y recuerdes esta frase. Lo que Guadalupe vio hace 5 siglos no fue un recuerdo, fue un adelanto. Hasta aquí has seguido un hilo que une historia, símbolo y cielo. Pero todo eso sería apenas una curiosidad conspirativa si no te tocara a ti por dentro. La convergencia de 2026 no es solo un guión cósmico, es un espejo existencial. En él no se refleja únicamente una figura sagrada y un cometa, sino la forma en que tú has aprendido a existir, obedeciendo, negando o adormeciendo. Piensa en la educación espiritual que recibiste, o en la falta de ella. Quizá te enseñaron a rezar sin pensar, a repetir fórmulas, a confiar en intermediarios. Quizá, por el contrario, te educaron en un escepticismo orgulloso que se burla de todo lo que suene a misterio. En ambos casos, se te negó lo mismo: el derecho a relacionarte directamente con los signos que te rodean, sin manual de instrucciones. Te dijeron qué significaba Guadalupe y qué no. Te dijeron qué era un cometa y qué no. Nunca te dijeron, mira, tú. Las instituciones religiosas viven de tu necesidad de seguridad. Para isso, oferecem respostas prontas, histórias fechadas, pecados claros e perdões tarifados. As instituições científicas, por sua vez, vivem de tua necessidade de controle racional. Para isso, oferecem modelos, previsões, margens de erro e gráficos. Em ambas, há algo valioso, mas também há uma armadilha sutil. A ideia de que o sentido sempre vem de fora, seja de um dogma ou de um dado. A convergência de 2026 atravessa essa dependência. Confronta-te com um evento cósmico que não pede tua opinião e com um símbolo que já não cabe na gaiola devocional. Obriga-te a reconhecer que, no fim, quem decide o que fazer com isso és tu. Quando miras a Guadalupe com os olhos agotados de la costumbre, quizás solo ves un refugio emocional, una madre disponible para sostener tu fragilidad. Y eso, por sí solo, no es pequeño. Pero en esta historia se te propone algo más incómodo: verla como un dispositivo que rompe rutinas internas. Como una presencia que lleva 5 siglos recordándole a la humanidad que existe algo más amplio que sus sistemas de control. Si ella vio un futuro, como insinúa el título, ese futuro no era solo tecnológico ni político. Era también el de una conciencia que podría, por fin, dejar de vivir de rodillas ante las narrativas heredadas. El cometa I-3 Atlas encarna la otra cara de tu condición. Es materia pura moviéndose según leyes que no necesita comprender. Tú, en cambio, estás hecho de historias, las que tu familia te contó, las que tu cultura te impuso, las que tú mismo te repites para justificar lo que haces o dejas de hacer. Vives orbitando alrededor de culpas antiguas, miedos aprendidos, deseos fabricados. La convergencia te confronta con una pregunta brutal. ¿Vas a seguir girando en una órbita que otros trazaron o vas a atreverte a tomar conciencia de tu propio movimiento? No se trata de reinventarte al estilo superficial de las redes sociales. Se trata de algo más básico: dejar de aceptar sin examen el papel que te asignaron. Religioso sumiso, ateo arrogante, espiritual confuso, consumidor distraído. Esas etiquetas se derrumban cuando te colocas frente a un cielo en el que una figura de hace 500 años y un cometa de hielo comparten escena. Porque en ese momento te ves pequeño, pero también libre. Pequeño porque no controlas el universo. Libre porque ningún sistema tiene ya el monopolio de lo que puedes pensar sobre él. La dimensión filosófica de esta convergencia no está en grandes conceptos abstractos, sino en un movimiento íntimo. Pasar de espectador pasivo
a testigo consciente. El espectador ve la noticia del cometa, comparte un vídeo, sigue con su vida. El devoto ve a Guadalupe en procesión, enciende una vela, repite sus súplicas. El testigo, en cambio, une los puntos. Se pregunta qué significa para él estar vivo justamente ahora, justo en este cruce. No espera que nadie le explique ni pretende tener todas las respuestas. Simplemente se niega a seguir viviendo en automático. Puede que, al intentar sostener esta postura, sientas vértigo. Es normal. Estás rompiendo pactos silenciosos con instituciones que se alimentan de tu miedo a la intemperie. Si ya no te agarras a una certeza religiosa infantil, ni tampoco te refugias en un cinismo cómodo, ¿qué te queda? Te queda algo que siempre estuvo ahí, pero que casi nunca se te nombró. Tu capacidad de estar presente en el misterio sin destruirlo. De reconocer que hay patrones, resonancias, convergencias, sin necesidad de encajarlas a la fuerza en un dogma o en una teoría cerrada. Lo más herético de esta historia no es sugerir que Guadalupe vio un cometa, ni que el cometa confirma una visión. Lo más herético es decirte que tú tienes la autoridad para interpretar tu propia experiencia, que no necesitas permiso para mirar el cielo y sentir que hay algo dirigido a tu conciencia, no en forma de mensaje literal, sino de invitación a despertar. Esa es la conspiración que nadie admite, no que te oculten datos, sino que te hayan convencido de que no sabes qué hacer con ellos por ti mismo. Cuando llegue 2026, tal vez estés ocupado, cansado, distraído. Tal vez recuerdes vagamente que había un cometa por ahí. Tal vez alguien comparta una imagen en una red social, o ni siquiera eso. La convergencia no depende del espectáculo exterior. Depende de si permites que ese año y ese evento tengan un lugar en tu relato interior. Puedes hacer de I3 Atlas un simple punto en un gráfico o el gatillo para revisar tu vida. Puedes reducir a Guadalupe a folclore o reconocer que su persistencia durante 5 siglos ya es, en sí misma, un llamado a no subestimar los símbolos que resisten. En el fondo, la gran cuestión filosófica que este guión te lanza es simple y devastadora. ¿Vas a seguir delegando el sentido de tu existencia a terceiros? Ou vais assumir o risco de viver como alguém que leu sinais do próprio tempo? Não se trata de decifrar um enigma perfeito, mas de aceitar que estás numa encruzilhada que ela viu antes que tu existieses. A convergência de 2026 é o nome que damos a esse momento em que todos os teus não sei, não importa, tanto faz, começam a soar falsos. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, no eres un espectador inocente, eres parte del escenario. Ahora que escuchaste todo, ya no puedes fingir que esta era solo otra historia piadosa o un ejercicio de imaginación cósmica. Has seguido una línea que empezó en una colina en 1531, atravesó 500 años de manipulación, devoción y olvido, y desemboca en un cielo donde un cometa llamado I3 Atlas pasará sin pedir permiso. Entre esos dos extremos estás tú, sosteniendo o rechazando la idea de que lo que Guadalupe vio hace 5 siglos no era un final, sino un aviso adelantado. No necesitas que nadie te diga qué hacer con esto. No habrá manual oficial, ni sello de aprobación. La verdadera conspiración nunca fue que te ocultaran todos los datos, sino que te entrenaran para no confiar en tu propia lectura del mundo. Esta vez, no hay intermediarios seguros. Hay un cielo que se mueve, una imagen que persiste y una fecha que se acerca. Cuando llegue 2026 y escuches el nombre I3 Atlas, recuerda este relato. No para repetirlo como dogma, sino para hacerte una pregunta incómoda. ¿Voy a mirar hacia otro lado o voy a aceptar que estoy en medio de algo que se vio hace 5 siglos? Levanta la mirada.
Deja que la convergencia te toque, aunque no entiendas todo. Ese será tu verdadero acto herético, tomar para ti el derecho de leer los signos de tu tiempo. ¿Quieres seguir siendo espectador o vas a admitir que, desde ahora, también eres cómplice de este secreto?